Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 18 minutos en este día lunes 3 de noviembre del 2025. Michoacán, México. Amanecemos en luto tras el asesinato del alcalde de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Así es, el asesinato de Carlos Manso. Oigan, y tendremos en entrevista aquí a nuestro amigo Domingo, el cual nos estará hablando de temas bastante interesantes, sobre todo lo que es el constelar, las constelaciones. ¿Ha escuchado usted hablar de esto? Por favor, no se pierda este espacio informativo, el cual obviamente es dirigido por mi compañera la periodista Georgina Gasca. Yo soy su servidor Arisdaí Romero. Comenzamos. Y sí, entre lágrimas, Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado en Uruapan, Carlos Manso, encabezó un emotivo mensaje durante su funeral. Aseguró que la lucha del sombrero no se conocía su movimiento, así es, y que es a raíz de su radicalismo, de su fuerza, de su lucha, que ha determinado precisamente este punto y aparte en la historia de México. Esta lucha es por la justicia, por la violencia que seguimos viviendo, por los desaparecidos que aún no regresan a casa, dijo con esa voz entrecortada. Recordó los años de esfuerzo que compartieron para alcanzar el sueño de transformar Uruapan y la esperanza de que su esposo representara para miles de ciudadanos algo más allá. Carlos no fue, sigue aquí. Sí, en cada paso de quienes continúan su lucha. Su sombrero no cayó, sigue siendo símbolo de esperanza y de dignidad para Uruapan. Así, Michoacán se vistió de luto y rabia este 2 de noviembre al despedir al presidente municipal Carlos Manso Rodríguez, asesinado en la Plaza Morelos, donde se desarrollaba el Festival de las Velas, así es, en el centro de Uruapan. El cortejo fúnebre partió de la funeraria San José y culminó cerca del sitio del crimen en la Plaza Morelos, donde se vieron rostros desencajados y un clamor popular unificado. La emotividad se acentuó con la presencia de su caballo, del alcalde, así es, ese portando su sombrero mientras mariachis entonaban sus melodías favoritas. ¿Qué les puedo decir? El ambiente de indignación se intensificó cuando el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, ingresó a la funeraria para expresar sus condolencias a la familia, pero no fue bien recibido y duró apenas unos cuantos minutos. A su salida, fue confrontado y prácticamente corrido por la multitud que le gritaba ¡asesino!, forzando su retirada apresurada para evitar mayores confrontaciones. Y es que el asesinato de Manso, quien recibió 7 impactos de bala, se unió a la escalada de violencia en la región y donde el crimen organizado vuelve a ganar con la impunidad de un estado rebajado.
A pesar de que el presunto agresor material fue abatido por escoltas del presidente y 2 personas fueron detenidas, el pueblo clama por una respuesta contundente de las autoridades, recordando que el alcalde había solicitado ayuda gubernamental en repetidas ocasiones, sí, sin recibirla, incluso siendo ignorado por autoridades federales como Omar García Harfuch en visitas previas a la región de Tierra Caliente. Usted recordará que estuvo apenas hace unos días en Apatzingán, y esto tras el asesinato del líder limonero. Y esta historia que hoy se empalma con una cruda realidad que vive México es sinceramente grotesca, y es respuesta precisamente del abandono que tienen las autoridades con el tema del crimen organizado, con el tema de la violencia. Y cómo no hacer mención, fíjese usted, le voy a dar la lista de los alcaldes asesinados durante la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y comenzamos, usted recuerda que en su momento, el 11 de marzo del 2022, mientras conducía su vehículo, César Arturo Valencia, alcalde de Aguililla, fue ultimado a tiros. Enrique Velázquez, de Contepec, hallado sin vida el 8 de febrero del 2022, 2 días después de ser reportado desaparecido. En Cotija, Yolanda Sánchez, también ejecutada por un comando armado en el 2024. ¿Y qué decir? En el municipio de Churumuco, cuando Guillermo Torres fue asesinado mientras él se encontraba cenando en la capital del estado. Salvador Bastida, de Tacámbaro, ejecutado el 5 de junio del 2025 al bajar de su camioneta. Y cómo dejar de mencionar también la muerte de Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, asesinada este 17 de junio del 2025 a las afueras de su casa. Y ahora, el 1 de noviembre, en una fecha que enluta a la nación, Carlos Alberto Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, es asesinado durante el evento público en esta plaza donde se llevaba el Festival de las Velas. Son 7 los alcaldes que han fallecido durante la administración del gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Es por eso, obviamente, el descontento que se vivió ayer durante las manifestaciones en la capital del estado, asimismo en la ciudad de Uruapan. Es el hartazgo que grita al gobierno, el repudio que hoy sienten precisamente por esta escalada de violencia en la cual se ve sumergido Michoacán. Y es que en Michoacán, cuando alguien decide cruzar la línea que separa la política del poder real, ese que no aparece en boletines, pero sí en los funerales, sabe que el reloj empieza a descontar, y aún así algunos se atreven. Carlos Manso, sí, fue uno de ellos y le costó la vida. Uruapan no solo perdió a su alcalde, México perdió a un hombre que decidió hacer lo que las instituciones dejaron de hacer hace años: confrontar al crimen con la ley en la mano y con dignidad. Pero en este país el que desafía la ley del silencio firma su sentencia. Lo asesinaron a la vista de todos, con pirecuas aún sonando en el fondo, con su pueblo celebrando una festividad que se volvió luto en cuestión de segundos. Un homicidio con sello inconfundible, impunidad y cálculo. Bueno, porque en México no se mata para desaparecer, se mata para que todos vean y todos entiendan. Manso no fue un presidente municipal de escritorio ni replicó la estrategia favorita del gobierno federal: abrazos, no balazos. No, él no decidió hacer eso. Él eligió el camino más peligroso: nombres, apellidos, operativos, detenciones, resultados, señoras y señores. Logró capturas que ni la Federación, presumidora de las mañaneras, pudo conseguir. En un estado donde pedir apoyo federal es gritar a un pozo vacío, Carlos Manso pidió ayuda. Nadie llegó. Lo dejaron solo y lo sabían. Pero si los sicarios llevan fusiles, los políticos llevan trajes y ambiciones. Manso lo dijo sin titubeos. Acusó al ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Acusó a Raúl Morón y al exalcalde Nacho Campos de Uruapan de tramar su caída. No susurró, gritó en redes sociales y en ruedas de prensa. Y en México, cuando uno se atreve a decir lo que todos sospechan, el riesgo no es probable, es inminente. Hoy, el asesino está muerto, convenientemente.
un fantasma sin nombre que no podrá hablar convenientemente. ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno! ¡Qué eficiente el silencio cuando el ruido es el que incomoda! Y luego vienen los gestos que todo lo explican sin necesidad de un comunicado oficial. El gobernador, echado a gritos del funeral. Godoy, blindando sus redes, cerrando comentarios como quien cierra las ventanas ante una tormenta mortal. Exigencias de renuncias, marchas espontáneas. La narrativa les ganó la escena, señoras y señores de la política. Sí, porque en esta misma, a veces el juicio popular cae más rápido que la justicia formal, porque la segunda a veces ni llega. Hace apenas 4 meses el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se burlaba del alcalde entre risas. ¿A cuántos has abatido? Anoche lo mataron. Sí. Hoy mismo el gobernador lamenta su muerte, solemnidad impostada. A eso en México se le llama cinismo, o peor aún, ya se le llama normalidad. Pero este crimen tiene un eco nacional porque Carlos Manso no solo era un alcalde incómodo, escuchemos bien, era un aspirante real para la presidencia de la República en el 2030, un antinarco, antipacto, antimiedo, un presidenciable que no ofrecía sumisión ni negociaba con jefes de plaza, y eso en un país tomado por los cárteles y un gobierno que insiste en que todo va bien, es imperdonable. Así lo entendieron quienes ordenaron. La pregunta ya no es quién jaló el gatillo, la pregunta es quién dio la instrucción y quién aplaudió el silencio. Michoacán arde y la guerra por el poder apenas empieza. El Estado está colapsado, las autoridades, ¿qué les puedo decir? Humilladas, y la delincuencia celebrando su propia ceremonia de sucesión. En México, cuando un político decide no pactar, no negociar todo, no rendirse, la muerte llega como un recordatorio brutal. Aquí manda quien está dispuesto a matar. Carlos Manso murió por hacer lo que el Estado abandonó, por enfrentarse a la narcopolítica que ya no se esconde, sino que compite precisamente en elecciones, financiando campañas y dictando destinos. Lo dejaron solo. Y su ejecución no solo es un crimen, es una advertencia nacional. Cuando la ley cae, el gobierno se arrodilla y el crimen gobierna. Sí, así es. No estamos hablando de democracia. Estamos viviendo un narcoestado. Y el silencio, sí, ese silencio es complicidad. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa comercial y estamos de regreso en Mirada Periodística. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Perfecto, ya le aprobaron el crédito para su casa. Ahora, ¿me permite su INE? Claro, joven. Me da mucha pena, pero la fecha de nacimiento de su INE no coincide con la registrada. Híjole, ya vi. Si detectas un error en tu credencial de elector, corrígelo. Solo necesitas visitar tu módulo de atención del INE y llevar tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Localiza tu módulo más cercano en ubicatumudulo.ine.mx. INE. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. ¡Luis, tocan! ¡Papá, tocan! Creo que tocan. ¿A quién le toca? Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Aquí en Mirada Periodística, pues sí, efectivamente, como inició Aridaí, nos encontramos con esta noticia tan triste, pero sobre todo, ¿cómo le podremos llamar? No tiene nombre, o sea, tan cobarde. Tan 1994. Mira, sí. ¿Y saben qué? Tan así que 73 organizaciones empresariales y sociales de diversas partes del país pues plasmaron ya su firma ayer mismo en un manifiesto donde condenaron enérgicamente el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, que ocurrió, así empezó el mes de noviembre, así, lo mataron en un evento público. Expresaron su profunda consternación y extendieron sus condolencias a su familia, recordando que el alcalde había solicitado reiteradamente apoyo al gobierno federal para enfrentar los grupos criminales que operan en su municipio. Y él hablaba solo de su municipio, fíjense nada más. Pues este atroz crimen no puede quedar impune. Exigimos que las autoridades aclaren los hechos con celeridad, que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley y que se fortalezcan las medidas de protección y seguridad para toda la ciudadanía. La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades. A esta tragedia se suma el asesinato de, ya saben, Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apaxingán, ocurrido el 19 de octubre, apenas, lo que evidencia el grave deterioro de la seguridad en la región. Pese a las recientes visitas de las autoridades federales y estatales a Apaxingán, los encuentros excluyeron los sectores fundamentales como el productivo, el académico, religioso y a los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, así como los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia. Bueno, los alcaldes que se atreven a denunciar, porque también sabemos que hay alcaldes que son directamente puestos, y no vamos a decir nombres, son secretos a voces. Bueno, ante este panorama alarmante, demandaron acciones inmediatas y contundentes. Es urgente que el gobierno federal y del estado de Michoacán, ¿hay gobierno? Bueno, asuma su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad y que no se permita que la población civil siga en riesgo. Eso es lo que preocupa usted y yo. Si eso le pasa a personas que tienen seguridad, ¿qué no le pasa a cualquier ciudadano como usted y como yo que paga sus impuestos? Mire, el avance de la criminalidad no solo amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social. México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades. Los empresarios reiteraron el llamado a trabajar unidos, Estado y sociedad, en favor de la estabilidad, la justicia y la paz,
Solo mediante una acción conjunta basada en la responsabilidad y la cooperación podremos construir un país donde la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos sean pilares de una convivencia verdaderamente pacífica. Así se manifestaron empresarios de Michoacán. Así. Sin comentarios, creo que todo está dicho, todo está comentado en redes, pero que 73 empresarios, asociaciones como Mittal, como empresarios del puerto, como de todas partes del país se estén y hacen un manifiesto público. Bueno, ¿qué les podemos decir? Todo, ya sabe, está en nuestras plataformas, tvpuertolzc.com, Radio Vida 1051.com. Van a ver este noticiario, van a ver imágenes y van a ver este manifiesto, por supuesto, con las firmas respectivas. Hay comunicados, hay manifestaciones, pero bueno, esto digo, ya lo pueden checar ustedes como el de Toño Carreño, quien fue el primer legislador que condenó enérgicamente el asesinato del presidente municipal. Y algo que también nos llamó la atención ayer mismo, ustedes saben que hubo marchas, hubo manifestaciones, y ¿qué creen? Pues como siempre hay periodistas agredidos. Así y esta vez le tocó a Dalia Villegas, quien grabó, le escuché bien, también están las imágenes en redes, en nuestras plataformas, grabó videos comprometedores en donde se exhibe el abuso policial, hasta que cómo se ve cuando le arrebatan su celular y la obligan a borrar esos videos. ¿Pero qué creen? Pues los recupera de la bandeja de eliminados y son los que están circulando en redes. También hasta ahí llegó intentar borrar la evidencia que ya tenía la colega, sí. Pero sin embargo, pues ahí está, Gina, ¿no? Pero que el secretario de Seguridad te arrebate el celular. ¿Hasta dónde estamos hablando de la impunidad en la cual el gobierno de Michoacán hoy está sumergiendo a sus ciudadanos? Es por eso que la exigencia la renuncia del gobernador se cimbra más fuerte todavía. Fueron jóvenes los que salieron ayer a manifestarse y por una causa que ya desborda el tema de la violencia en Michoacán, que precisamente lo hablábamos antes del corte, no mataron al alcalde de Uruapan simplemente, mataron al presidenciable más fuerte en México para el 2030, la verdadera figura de oposición libre de tintes de colores partidistas. A él fue al que mataron. Es por eso que hoy se recuerda tanto el 1994, donde Luis Donaldo Colosio, el presidenciable fuerte precisamente, fue asesinado y con él se generaron las especulaciones, las dudas, las preguntas más fuertes. ¿Quién ordenó que se detonara ese gatillo? Esa es la pregunta que hoy Michoacán hace y que desgraciadamente el tortuguismo con el cual las autoridades han estado trabajando y sobre todo la opacidad y la falta de claridad para este tema de la justicia de Carlos Manso, pues es lo que está saltando entre la sociedad y que hace que precisamente se sigan organizando más movimientos, más marchas, más frentes abiertos. Y van a seguir, Y siguen, porque venimos de un México colapsado precisamente por el bloqueo carretero de las comunidades rurales, de los campesinos que están allá alejados de la mano del gobierno. Y esto está detonando precisamente en la fórmula exacta que teníamos en 1994 para que nuevamente surja un movimiento armado en contra del gobierno. Y si nos vamos más atrás, 1968, ¿sabe dónde surgió? ¿Dónde surgió el movimiento? Aquí en Michoacán. Así que antes de cerrar, no mataron a un hombre, a dos, a tres, mataron parte de la dignidad de Michoacán. Así es. Hoy 7 alcaldes asesinados únicamente en la administración del gobernador morenista Ramírez Bedoya. Así es. 7. ¿Listo? Bueno, pues nos vamos a la entrevista porque está con nosotros Domingo Islas. Él es constelador familiar y sistémico
Bienvenido, Domingo, a los micrófonos de Libre Pensamiento. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Domingo. ¿Tuviste un fin de semana? Porque Domingo viene del Estado de México aquí a hacer sus terapias vamos a decir, en Temazcal Colibrí. Y la promesa era de que iba a regresar, cuando regresara a venir con nosotros, porque mucha gente siguió preguntando, bueno, ¿dónde era? ¿Qué era? ¿De qué se trataba? Y muy interesada. Domingo, ¿qué fue lo que estuvimos viendo el fin de semana? O más bien, ¿qué fue lo que estuviste sanando el fin de semana? Y que creo que hoy todavía hay lugar, ¿no? Sí, así es. Pues como te había comentado la vez pasada, soy terapeuta físico, soy acupunturista y pues terapeuta de constelaciones familiares y sistémicas. Entonces pues hicimos talleres grupales y pues también terapias físicas como masaje, quiropraxia y pues también mucho la medicina china, personal, individual. Personal, individual. Así es. Domingo es, como les decía, Islas Altamirano además. La vez pasada la gente preguntaba, bueno, ¿qué son eso de las constelaciones familiares, las constelaciones individuales? Muchos ya se han acercado, por supuesto, a Temazcal Colibrí, pero quienes no lo han hecho, ¿qué les podemos decir en breves palabras? Claro, pues miren, las constelaciones quiere decir ordenar. Sabemos que la vida siempre necesita un orden y constellium viene de la raíz alemana que quiere decir ordenar, y entonces hay una frase que me encanta que dice el orden antes que el amor, porque muchas veces al tener una fidelidad oculta con los malos hábitos, la buena conciencia de una familia, pues dejamos de lado el amor propio, dejamos de lado muchas cosas, cuando al final pues lo que hay que respetar es que nosotros tenemos una jerarquía, una pertenencia, y también debe de haber un equilibrio entre dar y tomar respecto a nuestro contexto. Sentirnos bien, ¿no? Emocionalmente, porque mira, pasan estas cosas, se queda ese dolor en tu interior, y no solamente se queda pues el dolor en este caso en la familia de Mazo con sus dos pequeñitos, no sé, sino de pues toda una de toda una ciudad, por no decir que de Michoacán. Acabamos de sufrir un dolor de nuestro líder limonero, y ahora el de Apaxingán, ahora líder de Uruapan, porque esos son lo que eran líderes. Hace bien sanar un poco el interior, ¿no? De los Claro, podemos trabajar duelos, podemos trabajar situaciones familiares. E incluso la cuestión de constelación sistémica es darle un enfoque no personal, sino como parte de todo un sistema. Un sistema puede ser tu empresa, un sistema puede ser tu persona o tu misma familia. Entonces, tomando ese enfoque, decimos nosotros los consteladores, ampliamos la mirada de lo que realmente está sucediendo y hacia dónde vamos. Y justamente, saludo a una amiga, empresarios ya han tomado estos cursos para sus trabajadores. ¿Qué tan productivo puede ser? ¿Qué tan beneficioso puede ser? Bastante, Fanica, bastante. Fíjate que yo tengo experiencia ahí en Reforma con personas que son empresarios, y pues primero que nada ver el sistema de la empresa. Posteriormente podemos trabajar de forma individual con cada uno de los empleados y sus problemáticas. A lo mejor tú dices, bueno, yo soy el segundo al mando, pero pues la verdad es que yo tengo ahí mis duelos, tengo mi historia, y pues valdría la pena que de forma individual pues trabajaras tu tema específico. Otro a lo mejor va entrando como un nuevo y dice, pues a mí me tratan muy mal, y en la constelación sale, pues es que necesitas ubicarte, ¿no? Eres el nuevo y además estás en un rango inferior. Entonces temas organizacionales, temas de quién llegó primero. Centrarse, ¿verdad? Muchas veces. Es muy importante. Me llama mucho la atención cómo trabajan las constelaciones, el tema de la mente y sobre todo la conexión que se lleva con los ancestros. Muchas veces encontramos precisamente al momento de constelar historias que nosotros desconocíamos. Y es ahí donde surge la magia precisamente de este paso a la sanación, a la reconciliación, y que es parte de enmendar lo que estaban mencionando, que es la salud mental.
pero ¿qué es lo que genera precisamente que se pueda dar esta conexión entre yo, ser constelador, con la parte de mis ancestros, mi bisabuela, mi tatarabuela y todo lo que ellos sufrieron y que hoy precisamente repercute en mi vida diaria? ¿Qué es esa parte? Así es. Nosotros los consteladores decimos que siempre hay algo más grande. Y eso algo más grande algunas veces le llamamos el espíritu del sistema. Okay. Y entonces va mucho más allá del tiempo y el espacio. Estamos hablando, en lo que tú estás comentando, del tema transgeneracional. Sí. Muchas veces nosotros repetimos historias sin que las sepamos. A veces porque las sabemos. Y entonces trato yo de imitar o de ayudar a la persona que está sufriendo. Como de, mamita, ¿tienes diabetes? Bueno, pues yo también, ¿no? Y ese es un amor ciego, un amor inmaduro. Por eso es importante, primero ordeno. Bueno, si tú ya viviste un evento o un contexto desafortunado, pues entonces yo ya no tengo por qué vivirlo. No lo necesito, porque ya está el aprendizaje en mi sistema. Y en un sistema, tú sabes que se autorregula. Sí. Entonces, hay que ver la perfección de lo que tenemos. Muchas veces decimos, es que tú eres soltera porque en tu linaje, en tus ancestras, fueron solteras o abandonadas o divorciadas. Uh-huh. Y entonces nos quedamos con esa mala impresión. Por eso también ahora es importante, pues, ordenar nosotros como consteladores lo que estamos diciendo. Más bien, los ancestros pues tuvieron su contexto y entonces ahora yo me hago cargo de mi propio contexto. Por eso es que ahora no nos vamos tanto hacia atrás. Pero no está mal. La psicogenealogía y el transgeneracional es maravilloso porque todo esto viene gracias a los ancestros. O sea, nuestras grandes culturas, como en el caso de las constelaciones, en África los Zulú, pues ellos tienen costumbres y tradiciones y entonces solo se descodificó lo que ellos lo hacen desde su conocimiento a astutamente ver Hellinger conformar diversas corrientes de psicoterapia para darle explicación y método. Por ejemplo, yo escuchaba a una persona en una constelación hace un par de meses y llevaba a su hijo, obviamente con toda la reserva de la privacidad, mencionó esto, llevaba a su hijo porque estaba presentando conductas no propias que ella había educado precisamente. ¿Y a qué me refiero? A que su hijo le daba por tomar lo ajeno, le daba por robar y no porque tuviera la necesidad, lo hacía por una diversión. Así que... Es como una adicción también. Así es, así que lo llevan a una constelación y a través de este procedimiento se dan cuenta con que el abuelo se dedicaba precisamente a hacer esas viejas prácticas en un rancho por allá cerca de León, Guanajuato. Y ahí fue donde se desmenuza precisamente la historia y el reconocerlo comienza a ir generando los cambios de esos malos hábitos, esas malas mañas del jovencito. Y como esas conductas varias, por ejemplo, quienes incursionan en el tema de la violencia, como aquellos que les da por engañar a su pareja, todo este tipo de temas, en su mayoría precisamente en la constelación me llama la atención cómo sale a relucir la historia antepasada, pero cómo comenzamos a ordenarla, cómo comenzamos a trabajarlo. Para entender y sanar. Sí. Y no se repita la historia, porque resulta que curiosamente se repiten patrones de conducta que a veces no entienden y necesitan... La psicología le dice genética transgénica. Así es. Una retrospectiva de sus ancestros. Nos preguntan también vicios como dejar de beber. ¿Ayuda o...? Es un coadyuvante. Yo siempre les digo, y bueno, uno de mis grandes maestros siempre nos dijo, en constelaciones no revivimos muertos, no curamos enfermos y no hacemos milagro. Pero el hecho de que tú lo concientices ya está ampliando tu mirada para no quedarte en el efecto de la visión de túnel, en tengo un problema y no puedo con él. Casi siempre, en este caso la cleptomanía u otras adicciones, pues tiene que ver con alguna situación, primero con papá y mamá. Y después transpersonal, que tiene que ver a lo mejor con los abuelos, bien decías, ¿no? Bueno, pues este abuelo robaba y entonces ese era su placer. Y entonces, cuando hay un desorden, entonces se genera una alteración. Y entonces lo que hay que hacer es ordenar. Pero lo que estaba haciendo este chico, pues era serle leal a los patrones de su ancestro. Y probablemente mucho más atrás se volvía a repetir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el alcohol, desde la mirada sistémica, podemos decir que tiene que ver con la mamá.
carencia de mamá. Entonces yo busco el alcohol, decimos aquí la chiche, ¿no? Uh-huh. O sea, mamá es el alimento y en el caso del alcohol pues es la botella, pues yo busco a mamá. Entonces por ahí hay alguna separación, quizás me mandaron a vivir con los abuelos, con los tíos, o yo soy el más chiquito y pues siento que mi mamá no me hacía caso, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con ese síndrome de lo que le llamamos las heridas de la infancia, como el abandono de mamá. Uh-huh. El abandono, simplemente era el más pequeño, ya no está mi mamá y cosas pues así. Ya tiene y era muy apegado a la mamá, ¿no? Claro, Qué interesante, ¿eh? Así es. Interesante. Domingo, en este andar precisamente de las constelaciones, te encuentras precisamente con el tener que resolver, el solucionar esos problemas que van dejando el linaje, pero ¿a partir de qué edad tú recomiendas que ya se pueda constelar? Porque pues muchas veces encontramos precisamente como en este tema, era un adolescente, yo les digo niño, ¿verdad? Tenía como 16 años, pero en este constelar, ¿desde qué edades es propio que se pueda? Porque desde niños en muchas ocasiones ya encontramos algunas conductas que no son propias del hogar, que decimos, bueno, a ver qué está pasando, o sea, mi hijo está entrando en una etapa de promiscuidad, mi hija está entrando en procesos de rebeldía. ¿Qué edad consideras tú que puede ser idónea? Mira, nosotros nos apoyamos mucho en la psicología. Okay. Ser constelador no necesariamente te hace psicólogo. Puedes ser psicólogo de profesión y además constelador. Okay. Pero entonces hay que basarnos en la ciencia. Uh-huh. Y entonces la ciencia nos dice que cuando un niño tiene un problema, un niño, estamos hablando 5, 6, 10 años, tiene que ver con los papás. Entonces, quienes tienen que constelar son los papás, no el niño. Pero cuando tú ya como adolescente empiezas a adquirir tus nuevas habilidades e identidad, entonces pudiéramos decir que no hay algo específico, pero 15, 16, 14 incluso, dependiendo la problemática, pues ya puede constelar siempre en compañía de un profesional, en este caso su propio psicólogo. Ajá. Okay. Porque entonces empieza un proceso en donde a veces los adolescentes no sabemos ni qué tenemos. Sí. Nada más sufrimos. Pues se llama adolescencia porque adolezco de quién sabe qué, ¿no? Y me duele lo que sea. Y entonces muchas veces es porque heredas memorias que ni siquiera sabes. Como lo que decimos, pues no sabíamos la historia del abuelo hasta que se descubrió. Ah, sí, pues por ahí escuché que el abuelo hacía esto. Okay. Yo no me sabía la historia, pero heredé epigenéticamente la emoción. Así como heredamos pues cuestiones genéticas, también la epigenética habla de memorias que no son físicas. Porque las constelaciones se basan en algo que se llaman resonancia mórfica. Entonces nosotros abrimos un archivo que se llama información morfogenética. Entonces, rápidamente el experimento que se hizo es el 100º mono. Le enseñan a un mono que lo separan de toda la camada de 100, lo llevan a otra playa para que aprenda a abrir las nueces. Okay. Y los otros monos de su misma especie, sin observar y sin que les enseñaran, casi inmediatamente aprendieron a abrir esas nueces. Okay. Entonces, la información viajó a través de este campo. Y entonces nuestro campo puede abrirse, que todavía está ahí con algunas personas que no lo creen o que etcétera, pero ya es ciencia. Es ciencia. Y entonces probablemente yo estoy captando esa información. Un ancestro que quiere llamar la atención porque no le damos el lugar, en este caso le llamamos los excluidos. No, pues ¿cómo va a ser mi abuelo el ratero? No, pues tu abuelo no existió. Y no, en realidad todos pertenecemos. Son fuerzas de vida y por eso muchas de los desórdenes es simplemente por no incluir a quien pertenece. Ok, wow. Bueno, sí, vamos pues, entendiendo un poco más este tema. Sí, o sea, recordemos, somos energía. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Se manifestaron, o sea, hay energía, nos manifestamos, nos expresamos porque reaccionamos. Muchas veces actúa, a veces es más rápido la forma de reaccionar, si no nos quedaríamos pues calladitos, tranquilitos, como cualquier mueble, pero pues todos los humanos somos energía y nos unimos. En la manifestación de ayer, pues todas esas energías las vio usted plasmadas. Es, como dice Domingo, ciencia. Y ha estado también con nosotros personas que son psicólogos, que estudian psicología, pero también se adentran a estas técnicas, ¿no? Hay muchos comentarios. También nos pregunta, por ejemplo, Fichito, saludos al colega, dice que sí.
están hablando de registros akáshicos. Akáshicos. Ajá. Es un poco diferente. Existen constelaciones akáshicas, pero específicamente registros akáshicos es irnos más allá. Se dice que nuestra alma ha estado en el mundo en diferentes cuerpos, diferentes nacionalidades, y esto ya no tiene que ver con el linaje de mis ancestros. Entonces le llamamos registro de vidas pasadas. Entonces probablemente estuviste en Estados Unidos hace 50 años y fuiste tal o cual personaje, pero esto ya es abrir otro tema. Se dice que la akasha es una cuestión etérica en donde está la memoria de todo. Y para entrar ahí, pues ya es una cuestión más espiritual, más como de cuáles son tus guardianes y la biblioteca de lo que existió. Y es un poquito más esotérico, por así decir. Sí, yo he comprobado y he hecho, pero pues a mí me gusta mucho ser un poco más clínico, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que son médicos o mismos psicólogos o hasta psiquiatras que pues hay que darles el argumento. Y si la persona no está disponible para escuchar esto que te estoy diciendo de la akasha, pues va a decir, híjole, pues me están timando, Necesitan estar preparados, además preparados para, bueno, recibir este tipo de medicina, se le llama así, medicina. Bastante interesante. Bueno, yo creo que luego en tu próxima visita, Domingo, vamos a tener que agendar precisamente para... Yo creo que en febrero, que es el aniversario de Colibrí Violeta, va a haber muchas cosas. Voy a dar un curso de herbolaria, probablemente haya temazcal con constelaciones, etcétera. Puede haber muchas cosas interesantes. Te la pasas haciendo gira, ¿verdad? Sí, casi cada mes ando ahí, Guadalajara, aquí en Michoacán, a veces Oaxaca, Veracruz, así ando, pero... Digo, yo tengo mi espacio en Peralvillo, Ciudad de México, y en Texcoco, Estado de México. Ahí tengo mis dos consultorios. Perfecto. ¿Cómo te podemos contactar para la gente que nos está siguiendo en este momento? Pues bueno, tengo mi WhatsApp, que es 720-646-5081. Ahí estoy vía WhatsApp para quien guste. Y pues también por medio de los administradores de Colibrí Violeta, que son quienes me han invitado desde hace años, antes de pandemia. Después apenas retomé este año en febrero, septiembre y ahora en noviembre. Perfecto. ¿Nos repites, por favor, tu domicilio en la Ciudad de México? Es Calzada de Guadalupe 43, Peralvillo, y en Texcoco, Estado de México. Perfecto, muy bien. Bueno, para usted que nos está siguiendo a través de redes sociales y a través de la frecuencia del 105.1 FM, aquí en Radio Vida o con su servidor o mi compañera Georgina, les podemos apoyar para que pueda usted entrar en contacto o visitar a nuestro amigo Domingo en alguna de sus giras. Tienes bastantes fechas ya para este fin de verdad. Ya el fin de año y algo bonito de las constelaciones que puede ser en línea. Pues ya sea grupal o individual, puede ser en línea, o también puede ser individual o grupal presencial, como lo que hicimos ayer, antier. Perfecto, mira, no sabía que se podía hacer en línea, pero qué interesante que te puedan atender precisamente. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Domingo. Me quedo más todavía interesado sobre este tema que nos abordas de las constelaciones. ¿Hay lugares para hoy? ¿Ya no hay lugares? Todavía hay lugares, tenemos a partir de las 12 del día hasta las 6 y media. 12 del día hasta las 6:30. ¿El teléfono que nos dio este Domingo o lo dejamos aquí con Jennifer para que en ese espacio pues todavía, y si no sería hasta febrero? Hasta febrero, sí. Así que aprovechen, si todavía pueden el día de hoy, no dejen ir esta oportunidad. Si se requiere. Bueno, agradecerte, Domingo, tu presencia aquí a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Aridaí, Jennifer en controles. Yo soy Georgina Gasca. Hasta pronto. Usted ya está informado. Le invitamos a escuchar nuestra próxima emisión.